Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró en su cama, convertido en un monstruoso insecto. La metamorfosis de Franz Kafka. Con esta frase memorable, Franz Kafka introduce una de las obras literarias más significativas del siglo XX. La Metamorfosis es mucho más que una simple narración fantástica, es un profundo análisis sobre la alienación, las dinámicas familiares y la lucha por preservar nuestra humanidad en un mundo indiferente. Pero para captar plenamente la transformación de Gregor y la crítica social implícita en la obra, debemos situarnos en el contexto histórico donde fue escrita. Tenemos que entender que a principios del siglo XX, Europa vivía en un periodo de cambios profundos. Las largas jornadas laborales, propias de la revolución industrial, eran extenuantes y alienaban a los trabajadores de su propia humanidad. Este contexto además coincidía con el auge de corrientes filosóficas como el existencialismo y el absurdo, que planteaban interrogantes sobre el propósito de la vida y la lógica detrás de las estructuras sociales. Kafka es un hombre atrapado entre las expectativas sociales y sus aspiraciones personales. Plasmó en esta obra el peso de vivir en un mundo que frecuentemente parece carente de sentido. La alienación, un concepto central de la crítica social de la época, juega un papel crucial en la historia. Desde la perspectiva de Karl Marx, el trabajador en un sistema capitalista no solo pierde control sobre su producción, sino también se distancia de sí mismo y de su esencia humana. Este sentimiento se exacerba cuando las personas son vistas como herramientas de la maquinaria económica, valoradas únicamente por su capacidad para generar riqueza. Kafka lleva esta idea a un nivel personal y existencial. En la Metamorfosis, la alienación no solo es económica, sino también emocional. Gregor es reducido a un engranaje más en la maquinaria de su entorno, hasta que su transformación despoja a su familia y al mundo de cualquier pretexto para ocultar su indiferencia hacia él. En el aspecto cultural y político, Kafka también refleja la deshumanización que promovían las estructuras burocráticas emergentes en Europa. Estos sistemas impersonales que actuaban como fuerzas invisibles y sin empatía intensificaban la sensación de aislamiento del individuo. La tensión entre el progreso que impulsaba el modernismo y la pérdida de los valores tradicionales, los cuales afectaban la identidad y las relaciones humanas, se siente en cada rincón de la obra, haciendo que el viaje de Gregor sea también el de una sociedad en transición. Gregor Samsa es un retrato de todos estos conflictos. Su transformación en un insecto, o una cucaracha gigante, como se suele representar, no es más que una materialización de su estado emocional acumulado por años de sacrificio, una depresión profunda y una percepción de inutilidad que, como la cucaracha, lo confina a los márgenes de la sociedad. Pero comencemos esta historia por el inicio. Como he comentado, Gregor despierta ya transformado, pero esto no es más que los últimos pasos de su enajenación y depresión, ya que conforme avanza la obra, nos explican cómo Gregor es un hombre exhausto por un trabajo que no ama, donde es explotado y donde parece que la felicidad se le escapa. Dios mío, pensó, ¿qué profesión he elegido? Día tras día, trabajando sin descanso. Este negocio es mucho más molesto que el propio trabajo en el almacén. Aunque se nos comenta que el joven protagonista es un trabajador excelso, Gregor se muestra cansado por su transformación. Sin muchas fuerzas para siquiera levantarse de la cama y fantaseando con la idea de faltar ese día a su trabajo, situación que había imposible, ya que de su salario dependen sus padres y su hermana menor. Aún así, consciente de sus condiciones laborales, sabe que en cualquier momento su jefe se presentará preguntando por la ausencia del joven, y así lo hace, lo cual intensifica más la presión y ansiedad que Gregor padece en ese momento por poder cumplir con su labor. Y es un momento clave donde Kafka muestra la sociedad laboral como una basada en la utilidad. Por lo que a mí respecta, habría despedido a Gregor hace mucho tiempo. Este empleado es un inútil. Ya en este punto, Kafka nos muestra diferentes situaciones que nos pueden recordar nuestro día a día. La sensación de agotamiento en nuestra rutina, que nos complica hacer tareas tan simples como levantarnos de la cama, se ha vuelto algo recurrente en nuestra sociedad. Así como empleadores que no les importan los límites casa-trabajo, trabajo-casa, y se inmiscuyen en nuestra vida personal por el simple hecho de buscar el beneficio de nuestra producción con exigencias inhumanas. Como he comentado, la transformación de Gregor es una representación grotesca y visual de su depresión. Una metáfora que utiliza Kafka para justificar las reacciones de asco, terror, repulsión y vergüenza que siente su familia y su jefe al verlo. Una metamorfosis que le impide a Gregor sentirse cómodo, moverse, hablar y actuar libremente.
De aquí en adelante, la historia avanza en un viaje introspectivo de Gregor a la par que evoluciona el mundo que lo rodea. Su cuarto, por ejemplo, que al principio parece un refugio, pronto se convierte en un espacio de aislamiento y deterioro, reflejo del colapso de la identidad y dejadez de su persona. Aparte, la puerta de la habitación, esa misma que abrir resulta una tarea titánica, simboliza una barrera emocional y comunicativa con su familia. Se sentó apoyado en la puerta y escuchó las conversaciones familiares en el comedor, a menudo durante horas. A medida que Gregor se da cuenta de que su familia, lejos de depender de él, puede valerse por sí misma, su rol como proveedor pierde sentido. Esta revelación intensifica su sensación de ser una carga y lo lleva a cuestionar no solo su utilidad, sino su derecho a existir. Sin embargo, el insecto no es solo Gregor. Su familia también encarna aspectos de la deshumanización. Su padre, quien se muestra violento y rencoroso. Su madre, quien se debate entre el amor y el horror. Y su hermana, quien al principio lo cuida, pero termina rechazándolo de manera definitiva, muestran cómo la dinámica familiar está marcada por la dependencia económica y el egoísmo. A su vez que estos familiares pasan del respeto, aprecio y amor a una mezcla de repulsión, vergüenza y odio. Ellos también sufren una metamorfosis reflejada en Gregor y su trato a este desprendiéndose de él cuando deja de ser útil. Esta familia no deja de ser el reflejo de la hipocresía de una estructura social basada en el capital, donde el amor se subordina a la utilidad económica de sus integrantes. La escena clave para entender esta desconexión familiar es cuando la madre intenta ayudar a su hijo pasados los días, pero al verlo no puede más que colapsar, reacción que causa en el padre una ira tal que desemboca en un ataque físico. Este acto tiene la característica de terminar con una manzana incrustada en el lomo de Gregor. Esta manzana, que lo acompañará hasta el final de la obra, deteriorándose junto a él, representa no solo el sentir de Gregor y su relación familiar, sino un daño emocional duradero. Es la marca que deja en él su propio padre, una representación física y grotesca del daño paterno. Una manzana, lanzada débilmente, pasó rozando a Gregor, pero otra arrojada de inmediato le alcanzó en el lomo y se quedó incrustado en él como si fuera un signo de advertencia. Un personaje intrigante es la sirvienta, una mujer de escasos recursos que, a diferencia de la familia, trata a Gregor con indiferencia, incluso normalidad, o mejor dicho, pragmatismo, al ser una mujer que no puede perder el tiempo con un ser como Gregor. Ella representa a quienes, en su lucha diaria por la supervivencia, han visto cosas peores que un hombre transformado en insecto. Su respuesta refleja cómo la enajenación y la precariedad pueden erosionar nuestra capacidad de empatía, al punto de tener una reacción simple al ver el trágico final de Gregor. Otro elemento simbólico son los 3 inquilinos burgueses que se hospedan en la casa. Su risa ante la aparición de Gregor no es más que un gesto de desprecio clasista. Para ellos, Gregor no es una tragedia, sino una excusa para perpetuar su privilegio al negarse a pagar la renta. Este episodio subraya cómo las jerarquías sociales deshumanizan a los vulnerables. Una de las escenas más emotivas ocurre cuando Gregor escucha a su hermana tocar el violín. Es un momento donde el arte se convierte en un rayo de luz en su oscura existencia. Un rayo que emerge de la humanidad que le ha sido negada al protagonista. Era como si le mostraran el camino hacia un hacinado alimento desconocido que siempre había deseado. A pesar de su deterioro físico, Gregor se siente impulsado a salir de su cuarto, atraído por la música y por el amor hacia su hermana. Logra escapar del confinamiento ya asimilado, lo que causa la risa y el futuro percance con los 3 inquilinos. Sin embargo, la brutalidad de las palabras de su hermana tras el conflicto, rechazando a cuidar y a estar con Gregor, rompe cualquier esperanza que estuviera depositado en el lazo fraternal y eclipsa el rayo de luz que el arte había traído al momento. «Debe irse», dijo la hermana. «Esa es la única solución, padre. Solo entonces podremos olvidar todo lo ocurrido». Finalmente, al día siguiente la sirvienta encuentra a la cucaracha muerta, seca, encogida y olvidada no solamente por la sociedad, sino por su familia. La muerte de Gregor no es solo el desenlace de su historia, sino una declaración sobre la deshumanización en un mundo indiferente. Pero si bien Kafka nos entrega un final pesimista, no debemos resignarnos a él. La metamorfosis muestra la historia de un hombre que se ha rendido y que conforme la obra avanza sigue rindiéndose, siendo atacado e insultado en los pocos momentos que busca cambiar su realidad. Sin embargo, es también una historia que nos puede hacer reflexionar a través de encontrarnos reflejados en Gregor. Si tú sientes que la rutina te pesa, que tu mundo se confina y que poco a poco eres una cucaracha, esta obra podría ser un llamado a enfrentar la enajenación con acción y esperanza,
buscando cambiar el resultado que nuestro protagonista vive. En un mundo que parece encerrarnos en habitaciones cada vez más pequeñas, debemos buscar los faros que nos guíen hacia la salida, el arte, las conexiones humanas y sobre todo la voluntad de resistir. Esta obra sigue siendo relevante no solamente por su influencia en la sociedad moderna, llegando a todos los tipos de arte, sino porque nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad, las relaciones familiares, sociales y sobre la estructura que perpetúan la alienación. Al contar la historia de Gregor, Kafka nos da las herramientas para cuestionar no solo nuestro entorno, sino también nuestra forma de enfrentarlo. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, les agradezco profundamente, me ayudarían mucho si lo pueden compartir, dar like, comentar qué les ha parecido, críticas constructivas, destructivas, de todo tipo, no pasa nada. Y quiero repetir de nuevo el mensaje, genuinamente, si ustedes están pasando por un momento de depresión, si están teniendo ideas que no son las correctas, ideas que atentan contra su propia vida, les recomiendo encarecidamente buscar ayuda, vayan a terapia, hagan ejercicio, esas cosas funcionan y se los digo por experiencia. Mi nombre es Gustavo Abad García Casas, muchas gracias de nuevo por haber visto el análisis. Si alguien se pregunta por qué aquí atrás hay una cruz, es por una obra de teatro que estoy haciendo, es la escenografía, no quiero tampoco aquí proclamar ningún mensaje religioso, no es el plan. Y pues nada, muchas gracias, que tengan muy buen día, les deseo amor, felicidad, suerte y paz. Adiós.